Escuchen con atención, porque lo que está ocurriendo en el Golfo de México en este momento no es simplemente una transacción petrolera entre vecinos. Es un acto de soberanía calculado, un movimiento estratégico que revela con una claridad brutal las grietas profundas en la arquitectura del poder hemisférico que Washington ha dado por sentada durante décadas. La Casa Blanca lleva meses aplicando una presión sin precedentes sobre México, amenazando con aranceles devastadores, con revisiones del TEMEC, con consecuencias económicas que harían temblar a cualquier economía emergente. Y sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum tomó una decisión que ningún analista de los grandes medios anglosajones se ha atrevido a describir por lo que realmente es. México miró directamente a los ojos del poder imperial más grande del planeta y parpadeó primero, no Washington. Cuba estaba quedándose sin combustible, los hospitales funcionando a media capacidad, las plantas eléctricas apagándose en turnos de horas. Y México envió el petróleo de todas formas. Eso no es diplomacia. Eso es una declaración de principios con consecuencias geopolíticas que se extenderán por años. Y yo voy a explicarles exactamente por qué. Para entender el peso de esta decisión, hay que retroceder y ver el tablero completo, no el fragmento distorsionado que nos presentan los medios corporativos. La política exterior estadounidense hacia Cuba lleva más de 6 décadas construyendo un cerco económico diseñado con un propósito muy específico: crear suficiente sufrimiento interno para que la población cubana se vuelva contra su propio gobierno. No lo digo yo como análisis independiente. Lo dijeron los propios arquitectos de la política en los documentos desclasificados del Departamento de Estado de 1960, firmados por Lester Mallory, donde se reconocía abiertamente que la estrategia era negar a Cuba dinero y suministros para reducir los salarios reales y el nivel de vida, para generar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. Esto no es teoría conspirativa, son documentos oficiales. Y sobre esa fundación de 60 años de asfixia deliberada, la administración Trump construyó su propia capa adicional de presión, redesignando a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo en los últimos días de su primera administración, una designación que Biden mantuvo y que ahora Trump ha reforzado con una intensidad renovada. Pemex, la empresa petrolera estatal mexicana, ejecutó un envío de emergencia que llega directamente al corazón de esa estrategia de estrangulamiento. Y la pregunta que nadie en Washington quiere responder públicamente es esta: ¿qué hace exactamente Estados Unidos cuando su vecino más inmediato, su socio comercial más importante en el hemisferio occidental, decide que el sufrimiento humano en Cuba importa más que la comodidad política en la Casa Blanca? Esta es la fractura que los medios principales no tienen el vocabulario ni el incentivo para describir correctamente. No es simplemente que México haya desobedecido una preferencia estadounidense. Es que México ha comenzado a operar dentro de un marco moral y estratégico completamente diferente al que Washington asume que todos sus vecinos comparten. Si este análisis les está abriendo una perspectiva que no encontrarán en los canales convencionales, dense un momento para darle like a este video. No lo pido por vanidad algorítmica, lo pido porque cada interacción le dice al sistema que este tipo de análisis profundo merece llegar a más personas que están buscando entender el mundo real, no la versión sanitizada que nos venden como noticia. Lo que Washington se niega a calcular con honestidad intelectual es el costo acumulado de su propia credibilidad regional. Hay una tendencia en los círculos de política exterior estadounidense a tratar a América Latina como un espacio de gestión, no como un conjunto de naciones soberanas con sus propias tradiciones, sus propios traumas históricos con el intervencionismo norteamericano y sus propias visiones del orden internacional. México tiene una memoria institucional extraordinariamente larga cuando se trata de soberanía. El principio Estrada, formulado en 1930, establece que México no juzga ni califica a los gobiernos de otros países, que la autodeterminación de los pueblos es sagrada. Ese no es un eslogan vacío en la Cancillería mexicana. Es una doctrina que ha sobrevivido cambios de partido, de ideología y de relación con Washington. Cuando Sheinbaum toma la decisión de enviar petróleo a Cuba en medio de la presión trumpiana, no está innovando. Está siguiendo una línea filosófica profundamente arraigada en la identidad del Estado mexicano.
Y eso hace que la presión de Trump sea no solamente inefectiva, sino contraproducente, porque cada amenaza refuerza precisamente el instinto soberanista que México lleva décadas cultivando como escudo contra exactamente ese tipo de coerción. Ahora bien, el análisis sería incompleto si no habláramos de la dimensión energética real de esta operación. Cuba atraviesa la peor crisis energética de su historia reciente. Venezuela, que durante años fue el proveedor principal a través del Acuerdo Petrocaribe, está lidiando con sus propias limitaciones de producción y sus propias presiones externas. Rusia, que ha incrementado su presencia en la isla, tiene sus propias prioridades logísticas en un contexto de guerra y sanciones globales. Cuba estaba en un momento de vulnerabilidad genuina y México eligió ese momento preciso para intervenir. Hay que entender lo que eso significa en términos de señalización geopolítica. No es solamente ayuda humanitaria, aunque el componente humanitario es real y urgente. Es un mensaje enviado simultáneamente en múltiples direcciones. A Cuba, diciéndole que no está sola. A Venezuela, diciéndole que México está dispuesto a asumir parte del rol regional que Caracas ya no puede sostener plenamente. A los países del Caribe y Centroamérica, diciéndoles que existe una alternativa al marco de dependencia que Washington administra, y a Washington mismo, diciéndole que la era en que una llamada telefónica desde el Departamento de Estado podía detener un envío de petróleo mexicano ha terminado. ¿Y saben qué es lo que me parece más revelador de todo este episodio? La velocidad y el silencio con que ocurrió. No hubo una conferencia de prensa grandilocuente, no hubo un discurso encendido en la ONU. México simplemente lo hizo. Y esa es la firma de una política exterior que ha madurado hasta el punto en que ya no necesita el drama performativo para afirmar su independencia. Actúa. Y esa capacidad de actuar sin anuncio previo, sin pedir permiso, sin buscar la aprobación del norte, es exactamente la clase de autonomía estratégica que Washington lleva décadas intentando prevenir en sus vecinos hemisféricos. Aquí debo hacerles una pregunta que quiero que reflexionen profundamente y que compartan en los comentarios porque sus perspectivas enriquecen este análisis. Cuando una nación soberana elige aliviar el sufrimiento humano de un pueblo vecino en defianza directa de la voluntad de una superpotencia, ¿estamos ante un acto de valentía moral, un cálculo geopolítico frío o ambas cosas simultáneamente? Y cambia su respuesta dependiendo de si el país que sufre es Cuba o si fuera cualquier otro pueblo bajo cualquier otro tipo de bloqueo. Escríbanlo en los comentarios, quiero leerlos. Lo que el análisis convencional tampoco captura es la dinámica interna mexicana que hace posible esta decisión. Claudia Sheinbaum no está gobernando en el vacío. Llegó al poder con el mandato más grande en la historia electoral mexicana moderna, con una legitimidad popular que le da margen para decisiones que habrían paralizado a gobiernos anteriores. El movimiento que construyó López Obrador durante años creó una base política que entiende la soberanía energética no como un concepto abstracto, sino como un valor central de la identidad nacional. Pemex, con todas sus ineficiencias estructurales y sus desafíos financieros, sigue siendo en el imaginario político mexicano mucho más que una empresa. Es un símbolo de lo que México le arrebató a las potencias extranjeras en 1938, cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo. Usar ese símbolo para ayudar a Cuba, en contra de los deseos de Estados Unidos, tiene una resonancia emocional e histórica que multiplica su significado político doméstico. Sheinbaum no está perdiendo capital político con esta decisión, lo está ganando. Y aquí viene la dimensión que los estrategas de Washington encuentran genuinamente desconcertante: el precedente. Porque México no es una potencia periférica ni un estado fallido. México es la 14ª economía del mundo. Es el principal socio comercial de Estados Unidos. Es el país con el que Washington comparte la frontera terrestre más transitada del planeta. Cuando México establece el precedente de que puede desafiar la política exterior estadounidense en su propio hemisferio sin consecuencias catastróficas, ese precedente resuena en Ciudad de México, pero también resuena en Bogotá, en Buenos Aires, en Brasilia, en Santiago. Le dice a toda una generación de tomadores de decisiones latinoamericanos que el costo de la independencia estratégica es manejable,
que el miedo que Washington ha cultivado cuidadosamente durante décadas como instrumento de control tiene fisuras, y que esas fisuras se pueden explotar con inteligencia y determinación. Si están llegando a este punto del análisis y sienten que están entendiendo el mundo de una manera que los medios principales no les están ofreciendo, los invito a suscribirse a este canal. Porque lo que estamos viendo en este episodio mexicano-cubano no es un evento aislado. Es parte de una reconfiguración global que se está acelerando. Y voy a seguir cubriendo cada movimiento con la misma profundidad y sin los filtros que impone el pensamiento corporativo o ideológico. Necesitan estar aquí cuando estos desarrollos continúen desplegándose. Lo que Washington se rehúsa a procesar es que el mundo que emergió después de 1991, ese momento unipolar de absoluta preponderancia estadounidense, está siendo desmantelado no por una potencia rival con ejércitos en marcha, sino por la acumulación de decisiones exactamente como esta. Por México enviando petróleo a Cuba, por Brasil profundizando sus lazos con el BRICS, por países de todo el sur global construyendo arquitecturas alternativas de comercio, de finanzas, de seguridad, que gradualmente reducen el apalancamiento que Washington ejercía como si fuera un derecho natural. Trump, con toda su retórica de fuerza y su arrogancia transaccional, está acelerando precisamente el proceso que dice querer detener. Cada amenaza de arancel, cada ultimátum sobre el TMS, cada presión coercitiva que aplica sobre sus vecinos, empuja a esos vecinos más firmemente hacia la construcción de alternativas. Es una ironía estratégica de proporciones históricas, y ninguno de sus asesores parece tener la lucidez para decírselo. Permítanme llevarlos ahora al nivel más profundo de este análisis, porque hay una dimensión que casi nadie está discutiendo: el papel de China en el trasfondo de este episodio. No estoy sugiriendo que Beijing ordenó o coordinó el envío mexicano de petróleo a Cuba. No hay evidencia de eso y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Pero sí es relevante que China ha construido en los últimos 15 años una red de relaciones económicas, de inversión y de influencia en América Latina que crea un contexto en el cual las naciones de la región tienen opciones que no tenían antes. México sabe que si las represalias de Washington fueran demasiado severas, tiene mercados alternativos para su petróleo, tiene socios alternativos para su infraestructura, tiene opciones que hace 20 años simplemente no existían en la misma escala. Y esa existencia de opciones cambia el cálculo de riesgo en la sala de decisiones de la Cancillería mexicana de manera fundamental. No es que México haya abandonado su relación con Estados Unidos, es que ya no está rehén de ella. Cuba, por su parte, recibe este envío no solamente como gasolina para sus plantas eléctricas, sino como oxígeno político para un gobierno que lleva años navegando una combinación brutal de sanciones externas, ineficiencias internas y descontento popular. El régimen cubano tiene muchos problemas que son genuinamente suyos, producto de décadas de decisiones económicas que no aguantan la crítica honesta. Pero también es verdad que intentar evaluar la gobernanza cubana sin considerar el impacto del bloqueo más largo de la historia moderna es un ejercicio de análisis fraudulento. Y México, con esta decisión, está haciendo exactamente ese argumento en la práctica, sin necesidad de pronunciarlo en voz alta. Mi veredicto es este: lo que México acaba de hacer no es un gesto de solidaridad sentimental entre vecinos latinoamericanos con simpatías ideológicas compartidas. Es un movimiento de ajedrez de mediano plazo que establece a México como un actor estratégico genuinamente independiente en el hemisferio occidental, dispuesto a asumir costos reales para defender una visión del orden internacional basada en la soberanía y no en la jerarquía imperial. Washington puede responder con presión, con amenazas, con represalias económicas. Pero cada vez que lo haga, México y los países que observan atentamente aprenderán la misma lección que ya están aprendiendo en múltiples latitudes del planeta: que el orden unipolar tiene un precio moral que muchas naciones ya no están dispuestas a pagar, y que el costo de resistirlo es menor de lo que el imperio quiere que crean. El petróleo ya llegó a Cuba. La historia ya fue escrita.
Y las implicaciones de ese hecho se extenderán mucho más allá de las costas del Caribe, hacia un futuro multipolar que se está construyendo, barril por barril, decisión por decisión, en exactamente estos momentos que el mundo no está mirando con suficiente atención. Compartan este video, no porque necesite las vistas, sino porque hay personas en su círculo que están tratando de entender por qué el mundo parece estar cambiando tan rápidamente y tan profundamente, y que merecen tener acceso a este tipo de análisis antes de que los eventos los tomen completamente por sorpresa. La comprensión es poder. Y en este momento histórico, el poder de entender lo que realmente está ocurriendo es exactamente lo que más necesitamos.